estamos de vuelta en Voces de Nuestra Gente y le damos la bienvenida a la abogada Andrea Casanova. Ella es magíster en Derecho Minero y es profesora de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, de su Facultad de Derecho. Bienvenida. Muchísimas gracias, Mónica, por esta amable invitación para participar en este espacio tan importante de difusión para nuestra región. Bueno, quisimos invitarla porque, bueno, esto es un tema bastante interesante. Uno muchas veces no sabe que existe una maestría en Derecho Minero y estos temas, por ejemplo, de energías alternativas, digamos que están como muy de moda y quisimos invitarla para conocer un poco más al respecto. ¿Qué es una energía? ¿Qué son energías alternativas? ¿Qué podemos catalogar en este tema? Muy bien, en efecto, cuando nosotros hablamos de derecho energético, principalmente estamos haciendo referencia a la regulación que se da desde el punto de vista jurídico a ciertos sectores de la economía. En este caso, se hace una regulación jurídica al sector económico de la minería, de la energía eléctrica y de los hidrocarburos, entiéndase petróleo o también gasolina y combustibles. Entonces, cuando nosotros hablamos de energías alternativas, pues estamos haciendo referencia a la regulación que se da dentro del sector de la energía eléctrica, pero no una energía eléctrica que se genera convencionalmente, principalmente a través del aprovechamiento de los recursos fósiles o de los recursos naturales no renovables, sino también a la energía que se puede generar a partir de otro recurso, principalmente recursos de carácter renovable. Llámese aire, llámese sol, llámese mar, agua, etc. Y que además tienen una puntualidad muy especial. Son recursos que además de que no se agotan con el transcurso del tiempo, a su turno son recursos que son amigables con el medio ambiente y a su vez no generan los impactos que los recursos convencionales generan. Bueno, en Nariño podemos hablar de este tipo de energías. Completamente. Resulta que el departamento de Nariño es un territorio bastante particular, es un territorio muy contrastante. Esto debido a que principalmente nosotros conocemos que nuestro departamento es muy rico en recursos naturales y en biodiversidad, que nos serviría muchísimo para generar energía eléctrica a partir del aprovechamiento sostenible de estos mismos recursos. Sin embargo, a pesar de que hoy en día contamos con tantas fuentes de generación de energía en nuestro departamento, solo 53 de los 64 municipios que integran nuestro departamento tienen acceso al servicio de energía eléctrica de manera continua e ininterrumpida. ¿Esto qué quiere decir? Que 11 de nuestros municipios de nuestro departamento hoy en día no tiene acceso a este servicio público. Y hay algo particular al respecto. Resulta que estos 11 municipios están principalmente habitados por poblaciones afrodescendientes e indígenas que además son sujetos de especial protección de derecho. Y entonces yo me pregunto, o sea, les pregunto a ustedes, quiero que piensen por un momento qué haríamos si no tenemos facilidad de comunicarnos a través de nuestros celulares porque no contamos con energía eléctrica, o qué pasaría con nuestros niños, niñas y adolescentes que hoy en día necesitan acceder a medios tecnológicos para poder aprender integralmente, o a su turno, qué sucede con las personas que hoy en día tienen diferentes padecimientos en su salud y que por la falta al servicio público de energía eléctrica pues no tienen acceso a estos tratamientos adecuados. Esta es una realidad que 11 de nuestros municipios se encuentran atravesando, y de ahí que resulte necesario entonces identificar cuáles son las potencialidades que nuestro departamento tiene en torno a la generación de energía a partir de estas fuentes renovables o energías alternativas para poder satisfacer y solventar estas necesidades que hoy en día nuestra población tiene. Bueno, y cabe resaltar dentro de lo que acaba de mencionar Andrea, que de esto, de también tener energía, de que lleguen este tipo de posibilidades a cada una de las regiones, depende del desarrollo de su economía y la competitividad de la región. Completamente. Nosotros miramos principalmente
que los territorios que hoy en día no cuentan con este servicio público, pues son territorios que tienen unas brechas de desigualdad y pobreza bastante significativas en comparación con los otros municipios de nuestro departamento. Entonces nosotros miramos que entre la energía eléctrica y el desarrollo existe un fuerte vínculo, pero más allá de hablar de un concepto de desarrollo en estricto sentido, resulta necesario incluir el concepto de desarrollo sostenible, porque resulta que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, político e institucional siempre se ha considerado el crecimiento económico como lo principal y se ha dejado a un lado el medio ambiente. Entonces, hoy en día nosotros, ¿qué estamos observando? Que frente al excesivo aprovechamiento de recursos naturales no renovables, como por ejemplo el petróleo, hoy en día en Colombia se están adelantando exploraciones y explotaciones de este recurso a partir de prácticas tan lesivas para nuestra naturaleza como es el fracking. Lo que nosotros propendemos a través de la energía eléctrica no es seguir replicando este modelo de desarrollo asociado a la sobreexplotación de los recursos, sino que por el contrario, ¿cómo podemos generar desarrollo, crecimiento económico, pero de la mano del ambiente, sin que esto genere un detrimento a los territorios y sobre todo a las poblaciones que residen en él? Bueno, voy a aprovechar que tú acabas de mencionar el fracking y me gustaría como que nos aclares por qué este tema tiene tantas personas a favor y tantos contradictores. O sea, hay personas, incluso el gobierno nacional está pensando en el fracking como una posibilidad, y en cambio personas, por ejemplo, como tú, que bueno, dicen, bueno, esto es nocivo. Cuéntanos un poco qué sucede allí y por qué hay tantas versiones encontradas frente a este tema. Bueno, principalmente cuando nosotros hablamos de fracking estamos haciendo referencia a un procedimiento de fracturación hidráulica. Resulta que el petróleo se encuentra en el subsuelo de nuestro territorio y para acceder a estas fuentes, es decir, a estas reservas de petróleo, es necesario generar una fracturación en la tierra. Usualmente eso es lo que se hace a través de los mecanismos convencionales de extracción del hidrocarburo. Sin embargo, existen reservas que se encuentran a mayor profundidad del subsuelo y sobre todo reservas que se han visto escasas. Frente a esto, o sea, desde Estados Unidos se planteó una alternativa de generar o poder extraer todas las pequeñas reservitas de petróleo que hay bajo del subsuelo, pero a través de una fracturación más fuerte. Y esta fracturación más fuerte se da con el empleo de grandes cantidades de agua. Entonces, ¿cuáles son las principales consecuencias del fracking? Principalmente es que las personas que realizan este procedimiento pues tienen un alto empleo de recursos naturales como el agua, que es tan escasa para nosotros hoy en día, y que además este agua que se emplea para la fracturación contiene químicos y diferentes elementos que hacen que posteriormente el agua que se invierte en esto no pueda ser reutilizada ni para el consumo humano ni para los demás espacios de empleo de este suministro. Y además esta fracturación hidráulica también genera pues que la tierra poco a poco se vaya desgastando y que genere, por ejemplo, aludes o derrumbes que posteriormente pueden terminar con que poblaciones que se encuentran cercanas a este territorio pues no puedan permanecer ahí y tengan que desplazarse a otros territorios, además de los grandes costos que esto genera en torno a las maquinarias que se necesitan o que se requieren para practicar esto. Sin embargo, en nuestro gobierno actual, ¿qué es lo que miramos? Que todavía estamos bajo un discurso de desarrollo convencional en donde lo único que importa es el crecimiento económico, alejado de las connotaciones territoriales y propias de nuestro entorno, que son totalmente diferentes a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa hoy en día donde se están adelantando exploraciones y explotaciones petroleras? En las comunidades más lejanas de nuestro territorio y en poblaciones que son evidentemente muy vulnerables, y que por el contrario de llevarse el desarrollo a estas regiones, lo que se está trayendo es más desigualdad a las mismas. Ya. Bueno, volviendo al tema de las energías alternativas, cuéntanos cómo está Colombia
¿Cómo ha avanzado Colombia en esta adopción de fuentes alternativas? ¿Se ha logrado? Sí se ha logrado, digamos que a manera legal y muy formalmente. Es decir, hoy en día nosotros contamos con una ley, que es la Ley 1715 de 2014, que es la ley que ingresa dentro del sistema de energía eléctrica la generación a partir de fuentes no convencionales o de fuentes alternativas. Pero si ustedes se dan cuenta, esta legislación apenas surge en el 2014, es decir, si bien existe un marco normativo en torno al uso de energías alternativas, pues es bastante incipiente, y a su turno pues eso demuestra que a nivel nacional todavía no se tiene la conciencia adecuada de transformarnos a emplear estas fuentes. Sin embargo, a pesar de que desde el 2014 ya existe la ley en estricto sentido, desde el año 1994, que es cuando se expide la ley 142 y 143 concerniente a servicios públicos domiciliarios y al servicio público de energía eléctrica, se establece el tema de la eficiencia energética, pero el tema de la eficiencia energética, de cómo nosotros los usuarios hacemos un adecuado aprovechamiento de la energía eléctrica. Más sin embargo, únicamente en el 2014 se asocia el tema de la eficiencia energética no solo a cómo nosotros los usuarios utilizamos la energía eléctrica, sino también a cómo las mismas empresas pueden adaptar y articular nuevas fuentes de generación para ser más eficientes en suministro y cobertura. Muy bien, entonces, bueno, respecto a este tema, ¿cuáles han sido entonces como esos obstáculos que no han permitido que estas energías lleguen de manera pronta a los demás municipios y a otras ciudades? Completamente, y particular en el caso de Nariño nosotros miramos que existen diversos obstáculos. En primer lugar, existe la creencia o el mito de que las energías alternativas son muy costosas. Entonces, por ejemplo, la gente se asusta mucho al pensar de que puede poner en su casa un panel solar para generar energía eléctrica, porque este puede implicar bastantes costos a cargo de la persona que decida acceder a este beneficio. Sin embargo, a pesar de que evidentemente existe un costo más elevado frente a las fuentes convencionales de generación de energía, actualmente la ley 1715 prevé unos beneficios de tipo tributario, arancelario y contable a fin de que todas las personas que quieran generar energía eléctrica a partir de fuentes convencionales lo hagan teniendo descuentos en precios y demás a fin de que puedan acceder a este beneficio. Otro de los obstáculos también radica en el aspecto técnico y operativo, puesto que hoy en día, a pesar de que se han impulsado diferentes alternativas políticas y demás para que las personas se incentiven a generar energía por estos medios, existe muy poco conocimiento y abordaje técnico en la materia a nivel nacional y pues a nivel regional también. Entonces es necesario para eso que dentro de los planes de estudio de las diferentes carreras de ingeniería, inclusive derecho, valga también la redundancia, pues incluyan estas áreas de estudio para que los mismos jóvenes y nuestros futuros y presentes profesionales pues también miren como fuente de empleo y fuente de generación de empleo poder generar energías alternativas a través de estas fuentes. Entonces podríamos destacar dos principales obstáculos: uno, el obstáculo económico, digamos, y el obstáculo técnico, pero además de eso nosotros miramos obstáculos a nivel jurídico, puesto que no existe una amplia difusión de cuáles son los reglamentos en torno al tema y qué beneficios y en qué tanto nosotros como usuarios y como generadores estaríamos amparados. Y a su turno también existe del gobierno un poco de voluntad política en impulsar estos espacios para que realmente la ciudadanía conozca que puede ser eficiente energéticamente. Andrea, con lo que tú acabas de comentar, me nace la duda, bueno, y si por ejemplo yo coloco un panel solar en la terraza de mi casa, ¿eso es posible? O sea, no, mi vecino no puede decir, no, eso me está obstruyendo, me molesta, eso puede generarme, no sé, cáncer
cáncer, radiación, alguna cosa así? No, por el contrario, los beneficios de las energías alternativas son mayores que las desventajas. Respondiendo específicamente tu pregunta, tú sí puedes poner un panel solar en tu casa y te puedes constituir como autogeneradora, es decir, dentro de nuestro sistema jurídico y dentro del sistema en específico de la generación de energía eléctrica, nosotros encontramos varios niveles de generación. Por una parte se encuentra el autogenerador, que es el que genera energía eléctrica para sí mismo. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi casa y quiero tener mi panel solar. Entonces yo me constituyo como autogenerador. Pero ¿qué pasa si yo no vivo solamente en una casa, sino que vivo en un condominio o en un edificio, por ejemplo? Puedo constituirme como cogenerador para abastecerme de energía eléctrica de manera individual, pero a su vez abastecer de energía eléctrica a mis vecinos o aliados. Y por otra parte ya se encuentra la generación a gran escala, que son los generadores de servicios públicos, que ya son las empresas de servicios públicos que nosotros conocemos, y para el caso de Nariño, Sedenar. Entonces sí se puede hacer, no genera temas o afectaciones en la salud. Por el contrario, el uso de energías alternativas disminuye justamente eso. Entonces miremos que hoy en día, por ejemplo, nosotros nos encontramos muy afectados por el fenómeno del cambio climático. Entonces, y este cambio climático precisamente proviene por la excesiva cantidad de gases efecto invernadero que emiten los combustibles fósiles y que se emiten a partir de la sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces, tener un panel solar o implementar cualquier forma de energía alternativa lo que va a hacer es disminuir esos gases de efecto invernadero y disminuir enfermedades asociadas a esto, como el cáncer de piel, el cáncer de los pulmones y diversas afectaciones respiratorias derivadas de esta problemática. Bueno, existen ya en nuestro departamento proyectos, alternativas frente a esta posibilidad de por lo menos, por ejemplo, generar energía. Claro que sí. A nivel nacional, junto con la ley 1715 que acabamos de mencionar, se va a crear algo que se denomina el Plan de Energización Rural, que es una política nacional de llevar energía eléctrica a aquellas zonas que no tienen acceso a este servicio público. Para el caso de Nariño, como ya lo manifestamos, 11 de nuestros municipios no tienen acceso a este servicio público. En consecuencia, aquí en Nariño se adelantó un plan de energización rural a cargo de la Universidad de Nariño, quien adelantó un proyecto que también se conoce como el proyecto Alternar. A través de este proyecto se hizo un estudio técnico de cuál es la potencialidad que tiene el departamento en generar energía a partir de fuentes no convencionales. Y para nuestra sorpresa encontramos que la principal fuente de generación de energía, además de las convencionales de las que hemos venido hablando, es la energía geotérmica. Nosotros como departamento pertenecemos a la cadena de fuego de todos los Andes y miramos que aquí en el departamento existen gran cantidad de volcanes que permitirían generar energía eléctrica a partir del aprovechamiento de este recurso. A su vez va a determinar que también tenemos potencialidad en materia eólica, es decir, en generar energía a partir del caudal del viento, en generar energía eléctrica a partir de las radiaciones solares, en generar a partir de la biomasa. Es decir, este proyecto hizo un estudio detallado en todos estos territorios y determinó cuál era nuestra potencialidad. A su turno también hizo un estudio de prefactibilidad y factibilidad financiera. Sin embargo, pues el proyecto ya fue presentado, pero pues ya le corresponde a las autoridades regionales y a nivel nacional pues disponer de los recursos suficientes para realmente poder materializar este proyecto, que ha sido fundamental para nuestro territorio y que realmente ha sido un trabajo muy bien elaborado y muy juiciosamente. Andrea, tú eres docente de la Universidad Cooperativa de Colombia en su Facultad de Derecho y bueno, escuchándote hablar, me nace como esa inquietud, bueno, ¿cómo funciona esta área que tú manejas dentro del proceso formativo de los estudiantes? ¿Cómo nace esta área? ¿Cómo se articula? Claro que sí, la idea dentro de la Facultad de Derecho
es que nuestros abogados únicamente no salgan formados bajo un criterio netamente jurídico, sino que además miren cuáles son las problemáticas que aquejan a nuestra región y además de eso no nos volvamos como simples operadores de la ley, sino que repensemos qué falencias existen dentro de nuestro discurso jurídico, dentro de nuestro ordenamiento jurídico para generar transformaciones sociales. Entonces, en apariencia, y es algo muy cotidiano que me sucede cuando dicto la cátedra de Derecho Energético, y es que me dicen, profe, pero esto es más de ingeniería que de derecho. Y en principio puede parecer muy técnico, muy exclusivo del área de la ingeniería. Sin embargo, cuando nosotros exponemos este tipo de problemáticas, miramos que no estamos exentos como sociedad y como facultad a identificar que más del 52% de nuestra población en extensión territorial pues no tiene acceso a este servicio público, y no podemos ser inaparentes frente a esta problemática que las poblaciones indígenas y afrodescendientes hoy están padeciendo frente a este aspecto. Entonces, la idea de articular estas cátedras, en primer lugar, es abrir el panorama a los estudiantes sobre cuáles son las diferentes áreas en las que se puede incursionar en el derecho, pero además que entiendan el rol transformador que tiene nuestra carrera, y a su vez ese rol transformador necesariamente va a repercutir en aquellos sectores poblacionales que han sido históricamente excluidos, llámese indígenas, llámese campesinos, llámese afro, llámese mujeres, niños o adolescentes. Entonces es una cátedra muy bonita que pues nosotros tratamos de darle ese componente jurídico y sobre todo ese acercamiento con una realidad social en nuestra región. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. A Andrea Casanova, ella es abogada magíster en Derecho Minero y es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Muy amable por habernos acompañado. Gracias, Mónica, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos estar nuevamente por acá socializando más experiencias. Sí, señora. Muy bien, vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más en Voces de Nuestra Gente, expresión de lo que somos.